Hola chicos, hola chicas, vamos a empezar a ver el tema de física, fuerza y peso. Para eso les voy a contar un poquito algunas cositas. Por ejemplo, nosotros hasta ahora en la escuela secundaria se venía dando solamente la física clásica o la física a escala media, ¿sí? ¿Qué es a escala media? Que no es ni muy chiquito ni muy grande. Y es todo lo que yo puedo medir, ¿eh? Por ejemplo, puedo medir la velocidad a la que corren esos chicos o bien la distancia que corren. Puedo medir cómo varía la temperatura con un termómetro. Puedo medir la presión arterial con un manómetro, o un barómetro. Generalmente el manómetro es para circuitos cerrados, por ejemplo, para la presión arterial, mientras un barómetro es para sistemas abiertos, que también me mide la presión, pero por ejemplo la presión atmosférica, que puedo ver cómo varía la presión en la altura de una montaña o en la cima de la montaña. También puedo medir la fuerza que ejerce este hombre, levantando esas pesas. Bueno, todas estas son leyes de Newton, que él se dice que una vez sentado bajo una planta de manzana, le cayó una manzana, entonces se cuestionó por qué todas las cosas caen hacia el suelo. Tiene que haber algo que los atraiga al centro de la Tierra. Él dio la explicación a través de cuando se formó la Tierra, que era toda una gran bola de fuego, los materiales más densos decantaron hacia el centro de la Tierra y eso provocó una especie de imán. Y eso es por eso que la gravedad varía de acuerdo al tamaño de los planetas. Júpiter, Saturno tienen gravedades mucho más grandes que la Tierra, que Marte, porque de acuerdo al tamaño de los planetas, mayor cantidad de esas sustancias que forman un tipo de imán. Ahora, después vino Einstein, que dio otra explicación. ¿Por qué da otra explicación? Porque las leyes de Newton no responden a escalas microscópicas ni macroscópicas. Entonces él investigó y adjudicó que la gravedad se debe a la curvatura del espacio. ¿Qué es la curvatura del espacio? Él lo explica como si todo el espacio fuera una malla de pescador. Entonces, de acuerdo a la masa también de los planetas, esa malla se va a curvar más o se va a curvar menos. Y a eso le asignó el valor de gravedad, a la curvatura del espacio. Einstein, con la física cuántica, la física relativista, es todo lo que se refiere a los conceptos y a las leyes aportadas por Einstein, son, por ejemplo, cuando hay sistemas que están funcionando a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Esas son escalas macroscópicas, ¿sí? O bien microscópicas a nivel atómico. Así tenemos, por ejemplo, cuando el concepto de ciencia martillo, que es cuando un hecho científico se lo aprovecha para mal. A través de la física cuántica es que se pudo producir las primeras bombas atómicas y se las sigue produciendo, como por ejemplo la que te mostramos acá de Hiroshima. ¿Sí? También él empezó cambió el concepto de lo que era onda y luz, ya que pudo dilucidar o pudo aplicar sus conceptos al concepto de la luz, en donde hay situaciones en donde se comporta como onda y hay otras situaciones en que se comporta como partícula. Pero esto lo vamos a ver en el tercer trimestre. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es clarificar bien los conceptos de masa y de peso, ¿sí? Hay un error popular que dice yo me fui a pesar a la balanza. En realidad nosotros en la balanza nos masamos, porque la balanza es el instrumento de medición de la masa. La masa se expresa en kilogramos. En física siempre vamos a tener números y unidad. Unidad se le llama el apellido que lleva ese número. Siempre la unidad me está dando una idea de qué magnitud me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo hablo de kilogramos, sé que es masa. Si hablo de grados centígrados, sé que es temperatura. Si hablo de metros, longitud, altura. Si hablo de kilómetros por hora, velocidad. Si hablo metros sobre segundo al cuadrado, aceleración. ¿Está? Entonces siempre la unidad que acompaña el número es el que me está definiendo la magnitud. En física nunca vamos a tener números sueltos. Siempre voy a tener en cualquier ejercitación un número, pero tiene que ir acompañado
de la unidad que me está identificando qué estoy midiendo o qué estoy calculando. Entonces tenemos que la masa es una cosa y el peso es otra. El peso es el resultado del efecto que causa la gravedad sobre la masa. O sea, el peso me va a variar si yo me voy a la luna. En cambio, la masa no me voy a volver más chiquita en la luna, pero sí me va a variar el peso. ¿Por qué? Porque la gravedad en la luna es menor y como peso es masa por gravedad, entonces la masa es constante, pero la gravedad me bajó. Entonces mi peso va a ser menos. ¿Estamos? Hay otras diferencias entre masa y peso. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que yo tengo. Es una magnitud escalar porque no tiene dirección ni sentido. Se mide con la balanza, su valor es constante, no varía, como dijimos, y sus unidades son en gramos, en kilogramos. Sufre aceleración. En cambio, el peso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Eso en el caso de la gravedad. Pero también puede ser una fuerza que ocasiona el movimiento de los cuerpos, ¿sí? O bien la fuerza que deforma los cuerpos. Si no hay suficiente fuerza como para moverla, la va a deformar, ¿sí? Estos son los conceptos de fuerza. Es una magnitud vectorial porque siempre tiene dirección y sentido. Ya sea cuando hablamos del peso, que es un tipo de fuerza, va a tener dirección y sentido hacia abajo por la fuerza de gravedad. Y si yo estoy empujando algo, va a ser tener la dirección y el sentido que yo le aplique a la fuerza para que se mueva. Se mide con el dinamómetro, varía según su posición, es decir, la altura, la latitud, lo que dijimos recién de si viajo a Marte. Sus unidades son newton, dina, kilogramo fuerza, produce aceleraciones. Entonces acá vemos bien las diferencias entre masa y peso. ¿Cómo calculo la fuerza? Fuerza va a ser masa por aceleración, siempre. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, cuando la aceleración es la aceleración de la gravedad, esa fuerza es la fuerza peso. O sea, tengo fuerza, masa por aceleración o bien peso, masa por gravedad. ¿Sí? Van a tener las mismas unidades porque el peso es un tipo de fuerza. Entonces, cuando yo tengo la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la unidad de fuerza que se forma es el newton. Acá ven, newton va a ser cuando yo multiplico la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, también tenemos otras unidades, por ejemplo el kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza va a ser cuando tengo la masa en UTM, que lo vamos a ver después, y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo fuerza también se lo llama kilopondio y también se lo puede expresar como kilogramo con una flechita, con un vector arriba que me está indicando que es el kilogramo vectorial de peso y no el kilogramo de masa, ¿sí? Ya esto UTM lo vamos a ver en la próxima clase. Acá nosotros tenemos que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, o sea, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Yo tengo distintos idiomas para las unidades. Por ejemplo, el sistema MKS o el idioma MKS es porque tengo la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar el newton. Si yo tengo el sistema CGS, es centímetros, la C de centímetro, la G de gramo y la S de segundo, ¿sí? Gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Me va a dar la DIN. Después tengo el sistema técnico que lo vamos a ver más adelante. Entonces siempre voy a tener que la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Cuando la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la unidad de fuerza o de peso que obtengo es el newton. Y si tengo la masa en gramos y la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado, la unidad de fuerza que obtengo es la. Bien, también puedo hacer un paralelismo. Si yo tengo que la fuerza en newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y en dina es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, yo sé que 1000 gramos son un kilo y sé que 100 centímetros es un metro. Por lo tanto, hay una diferencia de 5 unidades entre el newton y la dina. O sea que yo tranquilamente puedo decir que un newton son
10 a la 5 dinas. O bien, una dina son 10 a la menos 5 newton. Acuérdense del año pasado un poquito de notación científica, que es esta manera de expresarlo. Esto quiere decir que yo tengo el 1 en el quinto lugar después de la coma. Si yo esto en lugar de ser a la menos 5 tengo 10 a la 5, quiere decir que tengo el 1, que tengo 5 números, el 1 y 5 ceros, ¿sí? Bueno, repasen un poquito de última notación científica. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá también les puedo decir que, así sin trabajar con ustedes, pero podemos hacer cuál es la equivalencia entre kilogramo fuerza y newton. Siempre 1 kilogramo fuerza van a ser igual a 9,8 newton. 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Entonces, si ustedes tienen un problema en donde obtuvieron una fuerza en newton, yo le digo, expréseme en kilogramo fuerza, pueden hacer regla de 3 simple. 1 kilogramo fuerza, 9,8 newton, tantos newton X. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, el peso, como es un tipo de fuerza, peso va a ser cuando la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, peso va a ser igual a masa por gravedad. Yo también, aprendiéndome una sola fórmula, ya que son fórmulas extremadamente sencillas, puedo deducir las otras. Si acá, en lugar de pedirme el peso, un problema, me pide la masa, yo despejo. Esta gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda que la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Si lo que quiero sacar es la gravedad, esta masa que está multiplicando pasa dividiendo. De esta forma tengo que la gravedad va a ser igual a peso sobre masa. Bien. O sea que acá tenemos las distintas formas, los distintos despejes. Si quiero despejar la masa, fuerza sobre aceleración, ¿sí? Porque aceleración pasa dividiendo. Si quiero calcular la aceleración, masa pasa dividiendo. Lo mismo con la fórmula de peso, que es idéntica. Entonces, vamos a ver si nos sale un problema. Yo tengo la masa de un niño de 25 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Vamos a considerar que la aceleración de la gravedad, acá en resistencia, es 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver. Bueno, acá tengo un sistema para escribir pantalla, pero todavía escribo muy feo. Ya voy a aprender mejor. Todos vamos aprendiendo con esta nueva metodología de enseñanza. Bueno, tengo la masa entonces en 25 kilogramos, la gravedad 9,78 metros sobre segundo al cuadrado, peso va a ser igual a masa por gravedad. Si hago 25 por 9,78 me da 244,5. Pero acá, lo más importante en física, las unidades, porque ustedes multiplicar lo saben hacer rápido. Entonces, ¿qué obtengo cuando multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? El newton. O sea que el peso va a ser igual a 244,5 newton. Bueno, espero que les sirva. Ahora vamos a seguir practicando con otros problemas. Saluditos.